Nota: esta historia está completamente traducida de forma automática, por lo que puede haber errores de traducción. Si aún así te quedas a escucharla, gracias. Advertencia: esta novela puede tener contenido fuerte y sensible para algunos, por lo que si eres una persona que no soporta escuchar ciertos temas, tenemos otras novelas en el canal. Si aún así quieres escuchar, he de decir que todos son personajes ficticios que encontrarán su final directamente o indirectamente por manos de la protagonista. ¿Aún estás? Pues empecemos. Capítulo 38, no. 1984, 1. Iron Hammer se sintió como si hubiera caído en una lavadora, como si sus órganos internos estuvieran a punto de ser expulsadas. Me sentí tan mareado y desorientado que deseé poder desmayarme. Finalmente, al aterrizar en tierra firme, las piernas de Iron Hammer se doblaron y se desplomó en el suelo sin ninguna consideración por su imagen. Se cubrió la boca y se atragantó por un rato antes de reconocer que ese era el espacio de carne de cañón que había visitado antes. ¿Estás bien? Una onda apareció en el aire, y la carne de cañón apareció de la nada frente a ella, igual que la primera vez. Pero Hammer se quedó con los ojos abiertos y en estado de shock. «Tú, ¿quién eres?» La persona frente a mí tenía una cara redonda y regordeta, ojos brillantes y chispeantes, una boca pequeña como una cereza y coletas altas. Llevaba un vestido de tutú rosa y era claramente una niña. La niña hizo pucheros. «Infeliz. Solo cambié un poco mi apariencia, ¿y no me reconoces, hermana Martillo?» Iron Hammer. «No, ¿a esto le llamas un ligero cambio de apariencia? ¿Tu sistema considera cualquier cosa que no haya cambiado de especie como un ligero cambio? ¿No eres un niño?» Hammer estaba un poco preocupado por la carne de cañón. Ella no discrimina a las personas transgénero, pero ¿no es demasiado pronto para que esta carne de cañón se embarque en el camino del travestismo a una edad tan joven? Nuestro sistema no tiene géneros. De repente, sentí que las chicas son mejores, dijo la carne de cañón con desdén. De repente, Iron Hammer tuvo una idea muy peligrosa y perversa. Quería levantar la falda abullonada de la carne de cañón y echar un vistazo. No, eso es una locura. Iron Hammer negó con la cabeza apresuradamente, intentando apartar ese pensamiento de su mente. Centrando la atención en el tema principal. Por cierto, casi te detecta el sistema origen hace un momento. Creí que iba a morir, sentí como si mi alma estuviera a punto de ser expulsada de mi cuerpo. ¿Cómo es posible? No te preocupes, el sistema original es muy lento. Te detuve con rapidez y decisión, y no te descubrirán. La carne de cañón era muy arrogante y no aceptaba ninguna duda. En cuanto a tu mareo, es porque fui demasiado rápido. Tu fuerza mental aún es muy débil, así que es normal que no pudieras soportarlo. Iron Hammer no entendió esto. ¿Pero por qué no me sentí tan mal la última vez que vine? La última vez, no solo no sentiste dolor. De hecho, perdiste el conocimiento porque no pudiste soportarlo más. Te esperé 5 minutos completos antes de que recobraras el conocimiento. Martillo. Qué bueno que esta vez te sentiste mal y no te desmayaste. Significa que tu fuerza mental ha aumentado. Una vez que tu fuerza mental sea lo suficientemente fuerte, ya no te sentirás mal. Martillo. Al diablo con eso. ¿Quién sabe cuándo su fuerza mental crecerá hasta el punto en que ya no se sentirá incómoda? Tranquilo, has progresado mucho en un solo mundo. Siento que tu fuerza mental tiene un límite increíblemente alto. Sin duda te adaptarás rápidamente. El rostro de Martillo de Hierro estaba sombrío, y no parecía consolarse con las palabras de la carne de cañón. ¿En qué estás pensando?, preguntó la carne de cañón, notando su expresión inusualmente seria. En el mundo donde yo, como Jun, quería sobrevivir, esa voz mecánica siempre intentaba corregir mi comportamiento y me castigaba severamente. Pero en el mundo anterior, arruiné la trama por completo y nunca apareció. Quizás fue por el fracaso en el primer mundo que sintió que disciplinarte por la fuerza no era un método viable, así que en el segundo mundo simplemente te dejó ir. Intentó analizar la carne de cañón. Pero los resultados mostraron que el resultado de no intervenir no fue mejor que el del primer mundo. ¿Estás preocupado por el otro mundo? No hay necesidad de preocuparse, porque la respuesta es casi con certeza sí. Ella fue enviada a estos mundos para ser transformada. ¿Cómo pudo el sistema que la monitorea permitirle actuar de manera tan ilegal? La carne de cañón no sabía cómo consolarla, así que solo pudo decirle, al menos aquí conmigo podrás descansar sin ninguna carga. Iron Hammer lo miró y sonrió con indiferencia. No hay nada que temer. Nos ocuparemos de lo que venga. Vayamos al otro mundo. En las carreras de larga distancia, no existe nadie que se detenga para descansar un rato y luego continúe corriendo todo el recorrido. Aquellos que realmente pueden completar toda la carrera nunca se detienen. En un laboratorio lleno de instrumentos de alta tecnología, una cámara de cultivo circular se entrega a varios investigadores a través de una cinta transportadora. Cuando se abrió la escotilla, apareció una joven androide que yacía dentro con los ojos cerrados. El investigador principal presionó el botón de activación y, con un sonido de bip, la androide femenina que estaba acostada abrió repentinamente los ojos. El investigador comenzó. El número 1984 ya está oficialmente en uso. La joven androide conocida como número 1984 se sentó, frunció el ceño mientras miraba a su alrededor y parecía desconcertada, no parecía diferente de un humano. Esta es una sociedad tecnológicamente avanzada. Debido a la importante disminución de la población, los científicos han desarrollado robots biomiméticos que son casi idénticos a los humanos para realizar muchos trabajos que los humanos no están dispuestos a hacer. El número 1984 es un robot biónico. En cuanto a su trabajo, al día siguiente, Yang Chen, el maestro de aula de 1 grado de la escuela secundaria Neuster, trajo a un estudiante transferido a la clase. Por favor, todos, guarden silencio. Este es nuestro nuevo compañero de clase. Yang Chen aplaudió para indicarles que guardaran silencio y luego se giró hacia la chica que estaba detrás de él, con la cabeza gacha. Hua Juan, ¿por qué no te presentas a todos? Con un flequillo grueso y recto, la chica llamada Hua Juan es naturalmente el número 1984. Justo ahora, recibió una nueva instrucción en su mente, hacerse amiga de Yu Yu Akai. Tal como se le había indicado, el número 1984 se presentó con su nueva identidad mientras examinaba tranquilamente a toda la clase. Los estudiantes cuyos rostros sean escaneados por sus ojos electrónicos tendrán su información personal mostrada sobre sus cabezas. Por lo tanto, rápidamente identificó a su objetivo como Yu Yu Akai.
Era un niño sentado en la última fila del aula, con la cabeza gacha, delgado y discreto, sin nada particularmente especial en él. El número 1984 se quedó perplejo por un momento, sin entender por qué habría tal instrucción. Pero a pesar de las dudas, la primera regla de los androides es, deben obedecer órdenes. Entonces, después de presentarse, el número 1984 fue directamente al asiento de Yu Akai. Ella miró a Yang Chen, que estaba a punto de prepararle un asiento, y preguntó, «Maestro, ¿puedo sentarme aquí?» Yang Chen se sorprendió por un momento, luego asintió, «Está bien, entonces Hua Juan puede sentarse aquí». Yu Akai también estaba atónito. Levantó la vista y miró con incredulidad al hombre que le sonrió levemente y le acercó la silla a su lado, la número 1984. Y el número 1984 pudo ver la herida en el rostro de Yu Akai cuando miró hacia arriba. «¿Tu cara?», preguntó con curiosidad el número 1984. Yu Akai se cubrió apresuradamente y bajó rápidamente la cabeza, claramente tratando de evitar la pregunta. Capítulo 39, no. 1984, 2. En el podio, Yang Chen aplaudió. Todos deben cuidar bien a los nuevos estudiantes. No quiero que suceda nada desagradable. Bien, comencemos la clase. Las palabras de Yang Chen interrumpieron el interrogatorio de Yu Akai en el número 1984. Cuando Yang Chen anunció el inicio de la clase, apareció un panel transparente frente a cada estudiante, mostrando los materiales de la lección. Yu Akai escuchaba con mucha atención, sosteniendo un lápiz en su mano, escribiendo y dibujando ocasionalmente en el panel, luciendo como si estuviera absorto en sus estudios. El número 1984 es un androide, y su base de datos contenía una gran cantidad de conocimiento cuando fue fabricado. Incluso si el conocimiento no está en su base de datos, puede agregarlo fácilmente a la misma con solo un vistazo. Aburrido, el estudiante número 1984 miró fijamente a Yu Akai por un momento, y capaz de entender el sentido de acercarse a él, por lo que se giró para observar sutilmente al resto de la clase. Como un cyborg que representa un alto nivel de tecnología, el número 1984 posee la capacidad de comprender las emociones humanas al detectar la energía emitida por el cuerpo humano. Pero después de escanear el número 1984, no pude evitar sentirme un poco sorprendido. Estas personas deberían estar en su mejor momento, llenas de sol y vitalidad. Pero a los ojos del estudiante número 1984, toda la clase estaba envuelta en un estado de ánimo depresivo e irritable. Algunos de ellos estaban tan gravemente afectados que incluso el número 1984 no pudo evitar preocuparse por su estado mental. ¿Serán estas personas clave para su misión? Estaba tan absorta en observar que fue descubierta accidentalmente por la persona involucrada, lo que le valía una mirada enojada. El número 1984 no pudo hacer más que desviar la mirada e intentar ponerse en contacto con el superior que le había encomendado la tarea para conocer más detalles de la misma. Pero no recibió ninguna respuesta, parece que la otra parte solo se comunicaba con ella a través de un canal unidireccional. Ella solo puede recibir instrucciones de la otra parte, no puede contactarla directamente. Afortunadamente, el periodo de clases pasó rápido. Al ver que el maestro se iba, el número 1984 estaba a punto de continuar interrogando a Yu Akai. Pero Yu Akai parecía haber anticipado lo que iba a hacer, e inmediatamente se levantó y se fue. El número 1984 dudó un momento, pero finalmente no los persiguió. Repasó mentalmente la definición de amistad innumerables veces y buscó distintas formas de hacer amigos, hasta que finalmente llegó a una conclusión. Hacer amigos es una tarea muy difícil. Después de eso, durante cada descanso entre clases, el número 1984 intentó expresar su buena voluntad a Yu Akai. Desafortunadamente, Yu Akai parecía tener su propia barrera protectora, negándose por completo a comunicarse. Finalmente llegó la hora del almuerzo, pero tan pronto como sonó la campana, todos corrieron a la cafetería, incluido Yu Akai. El número 1984 recordó entonces que los humanos necesitan comer. Pero como es un androide, no necesita ni puede comer. Para disimular su inusual comportamiento, tuvo que distanciarse de todos y regresar al aula unos 40 minutos después, fingiendo haber terminado de comer. Pero esperó otros 20 minutos y Yu Akai aún no había regresado. Al pensar en las heridas en el rostro de Yu Akai y su actitud evasiva cuando le preguntaron sobre ellas, tuvo un mal presentimiento. Afortunadamente, tuvo la previsión de colocar un dispositivo de rastreo en Yu Akai de antemano. Al ejecutar el programa en su mente, la ubicación de Yu Akai apareció rápidamente en el mapa. El número 1984 se levantó y siguió la ubicación para encontrarlo. Para su sorpresa, el destino era el baño de hombres. Justo cuando estaba dudando si debía regresar, escuchó un sonido que provenía del interior del baño. Entre el sonido de los golpes, un chico con voz rouca dijo, ¿de verdad te atreves a esquivar? ¿Crees que puedes esconderte? Entonces una voz ligeramente estridente dijo, hermano Hao, si me preguntas, este niño es un idiota y necesita que le enseñen una lección. Bastardo sinvergüenza, solo te hacemos un favor al aceptar tus regalos. ¿Para qué gastar tanto aliento en él? Simplemente golpéalo hasta que no se atreva a desobedecer. Entre las maldiciones, sonidos de golpes y agua, se oían algunos sollozos dolorosos. Era obvio que Yu Akai había sido intimidado en la escuela. En ese mismo momento, afuera de la puerta, el número 1984 recibió una nueva instrucción, rescatar a Yu Akai. Entonces este era su propósito al hacerse amiga de Yu Akai. ¿Para salvar a una persona pobre que está siendo acosada en la escuela? El número 1984, rebosante de sentido de la justicia, rompió de un puñetazo la cerradura electrónica de la puerta, abrió la puerta de una patada y entró. ¡Alto! Los 4 hombres que estaban agrediendo a Yu Akai en el baño se sobresaltaron. El número 1984 recorrió con calma con su mirada los rostros de las 4 personas, uno por uno. Por coincidencia, estas 4 eran las mismas personas que ella había identificado como personas con emociones extremadamente violentas y reprimidas durante su clase de hoy. El que habló primero, con voz rouca, era claramente el líder del grupo. Su nombre era Benao, lo cual sonaba grandilocuente, pero por desgracia, no encajaba con su personalidad. Los otros 3 se llaman Qian Youde, Yangan y Ren Bei-san. El punto en común es obvio, todos ellos no estuvieron a la altura de las grandes esperanzas que sus padres habían depositado en ellos al elegirles el nombre.
¿Eres el nuevo estudiante transferido? Después de un breve momento de shock, Venao rápidamente se dio cuenta de quién era la otra persona. Echó un vistazo rápidamente detrás del número 1984 y, al descubrir que la otra persona estaba sola, inmediatamente volvió a mostrarse arrogante. ¿Qué? ¿Crees que puedes hacerte el héroe?, preguntó Venao con desdén, indicándoles a los otros tres que liberaran a Yu Yu Akai y se unieran a él para rodear 1984. Pero la modesta muchacha que estaba frente a ellos no entró en pánico ni retrocedió como esperaban, sino que los miró con calma. Según el número 1984, eran solo unos pocos hombres humanos comunes y corrientes que no habían recibido ningún entrenamiento sistemático y no representaban ninguna amenaza. Enfurecido por su mirada, Venao le lanzó un puñetazo con toda su fuerza en la cara. ¿Ves? En realidad, solo se basa en la fuerza bruta. En realidad, en combate real, todo su cuerpo está lleno de vulnerabilidades. Pensando en esto, el número 1984 levantó tranquilamente su mano para interceptar el puño de Venao. Justo cuando estaba agarrando la muñeca de Venao, preparándose para dislocarle el brazo, una notificación apareció en su mente con un bip. El segundo principio de los androides: no dañar a los humanos. El número 1984 quedó aturdido por un momento y su agarre se aflojó, permitiendo que el puño de Venao golpeara su hombro. Aunque había absorbido la mayor parte de la fuerza del golpe y no era muy pesado, y el androide no sentía dolor real, ella realmente quería maldecir en ese momento. Pero entonces otro bip sonó en mi cabeza. El principio 87 de los androides: no decir malas palabras sin autorización. Número 1984. Bien hecho. ¿Qué clase de criatura terrible es el androide? Capítulo 40. No. 1984. 3. Es cierto que escribir sobre biónica es como leer sobre cómo se aprovechan de uno. El número 1984 suspiró. Bueno, si no puedo ofenderla, ¿no puedo al menos evitarla? No puede lastimar a los humanos, así que al menos puede esquivar, ¿no? Ser humano, bueno, ser un cyborg significa ser adaptable. Ella es buena para descubrir sus propias fortalezas, por ejemplo, es muy adaptable. Los siguientes pasos se replanificaron rápidamente y luego llegó el momento de burlarse del gato, el número 1984. Es un androide con el sistema de cálculo más preciso, y cada vez que lo hace logra tambalearse y esquivar un ataque en los últimos 0,1 segundos. Al mismo tiempo deja escapar un grito de dolor como si lo hubieran derribado. Desde la perspectiva de Yu Yu Akai, que estaba tendido en el suelo, la escena era de 4 chicos fuertes golpeando a una niña pequeña, que estaba siendo golpeada brutalmente. Pero en realidad, aparte del golpe inicial de Venao, ninguno de los ataques posteriores de estas personas impactaron sobre ella. Los 4 escritores estaban exhaustos, pero ni siquiera habían tocado un solo cabello de su cabeza. Sin embargo, el ojo humano no puede capturar ese movimiento de 0,1 segundos. Entonces, en su opinión, todos los demás dieron en el blanco, pero no sabían por qué fallaron cada vez. Por supuesto que no mencionarían algo tan vergonzoso. Como resultado, después de una feroz batalla, el grupo lanzó tácitamente una dura amenaza al número 1984. Esta vez te dejaremos escapar, pero ten cuidado. Después de hacer esas amenazas, los 4 hombres se alejaron arrogantemente. Sin que ellos lo sepan, a ojos de 1984, la única diferencia entre su comportamiento y el de un villano de una serie de dibujos animados para niños que siempre grita volveré cuando lo derriban es que el villano de la serie es más adorable. 1984 apretó sus manos, que le picaban por no poder dañar a los humanos, y caminó hacia el objetivo de su misión. Yu Yu Akai, que yacía en el suelo, tenía varias heridas más y estaba cubierto de agua sucia, lo que lo hacía lucir extremadamente desaliñado. En 1984, se acercó a él y le extendió la mano. ¿Estás bien? ¿Puedes ponerte de pie? Yu Yu Akai contempló las manos extendidas frente a él durante un buen rato, pero al final no las estiró. En cambio, se levantó del suelo. Ni siquiera tuvo el coraje de levantar la cabeza, que estaba gacha, para mirar a la frágil muchacha frente a él que lo había rescatado temporalmente de esos cabrones. La voz de Yu Yu Akai estaba llena de culpa. ¿Estás bien? Lo siento, si no me hubieras ayudado, no habrías. 1984 lo interrumpió. Entonces, ¿somos amigos ahora? ¿Amigos? Yu Yu Akai se quedó paralizado, repitiéndolo inconscientemente, y luego miró con incredulidad a la chica común y corriente frente a él. ¿Quieres ser mi amiga? ¿No tienes miedo? 1984 asintió vigorosamente. ¿De qué hay que tener miedo? De todas formas, no tengo dolor. Por supuesto, no puedo decir la segunda mitad de la frase. De todos modos, después de lo que pasó hoy, definitivamente no me dejarán ir tan fácilmente. Yu Yu Akai finalmente levantó la cabeza y se encontró con la mirada decidida de la chica. Tras un largo rato, se armó de valor y extendió la mano, pero la retiró de repente. 1984 se quedó atónito. ¿Qué estaba pasando? Su amigo cocinado, no, su amigo que estaba casi en sus manos. ¿Estaba a punto de escapar? Pero entonces Yu Yu Akai se limpió vigorosamente las manos sucias en su cuerpo antes de extender la mano para tomarla de ella nuevamente. Su voz se ahogó por la emoción. Gracias mi amiga. Era introvertido y retraído y nunca tuvo amigos. Antes no había pensado que hubiera algo malo en ello. Pero después de llegar a Neuster High School, fue atacado por los matones de la escuela. Después de darse cuenta de que acercarse a él implicaría a otros, los otros estudiantes de la clase lo evitaron como la plaga. Esta fue la primera persona que, incluso después de conocer el precio de ser su amigo, todavía estaba dispuesta a extenderle su mano, y él apreciaba esa conexión. Sin embargo, Yu Yu Akai, inmerso en sus emociones, no se dio cuenta de que su nuevo amigo había revelado una sonrisa satisfecha. Justo ahora, después de darse cuenta de que no podía enfrentarse a 4 personas a la vez y aplastar a los 4 gigantes literarios, 1984 tuvo que idear un nuevo plan. En ese momento, buscó rápidamente en su amplia base de datos y luego identificó con precisión la trama de lesiones autoinfligidas. De todos modos, ella es un androide, así que incluso si recibe un golpe, no sentirá dolor. Si fingir que la golpeaban pudiera ayudarla a completar esta difícil tarea de hacer amigos, sería un trato increíblemente valioso para ella. Así que decidió intentarlo sin dudarlo. Como era de esperar, todo salió como ella deseaba y dio con éxito el primer paso para hacerse amiga de Yu Yu Akai.
Al día siguiente, siguiendo la guía para hacer amigos, preparó 2 desayunos y los llevó temprano al aula para esperar a Yu Yu Akai. Pero tan pronto como entró al aula, descubrió que sus escritorios y los de Yu Yu Akai estaban llenos de todo tipo de basura. El buen humor de 1984 se arruinó al instante. Rápidamente registró la evidencia criminal que tenía frente a ella usando el dispositivo inteligente en su muñeca y planeó ir a buscar a Yang Chen, su tutor. En ese momento, Yu Yu Akai entró. Al ver la escena, mantuvo la calma, con aires de rutina y práctica. Sacó utensilios de limpieza de un armario en la esquina del aula y comenzó a recoger la basura que tenía delante. 1984 lo detuvo rápidamente. ¿Qué estás haciendo? Necesitamos guardar las pruebas. Es inútil. Yu Yu Akai se giró para mirarla. ¿De verdad crees que soy tan sumisa como para no haber ido a ver a la maestra? No era un cobarde ni carecía de carácter. Por supuesto, al principio se resistió y trató de encontrar a alguien que hiciera justicia por él. Fue porque había probado todos los métodos que pudo, pero ninguno de ellos funcionó. Por eso ahora se ha vuelto tan sumiso, porque sabe que no hay otra opción que apretar los dientes y soportarlo en silencio. No te preocupes, definitivamente expondré sus crímenes. 1984 tranquilizó a Yu Yu Akai con plena confianza. En su opinión, la violencia escolar es un delito y, como tal, debe castigarse como corresponde. También tuvo en cuenta que el propósito de crear androides era mantener el funcionamiento normal del mundo. Por lo tanto, está claro que los superiores organizaron específicamente que ella se disfrazara de humana y entrara a la escuela secundaria Neuster para acercarse a Yu Yu Akai, con el fin de investigar el problema de violencia escolar dentro de la escuela secundaria Neuster. Justo cuando estaba pensando esto, de repente vio el rostro de Yu Yu Akai, que cambió drásticamente. Ella giró la cabeza y vio a Venao liderando a sus 3 secuaces, caminando con la arrogancia de un matón escolar que no reconocía a nadie. Por capricho, el número 1984 decidió recurrir a la trampa para hacer cumplir la ley. Ella valientemente, y temerariamente, dio un paso adelante y preguntó, ¿apilaste la basura en nuestra mesa? Capítulo 41, no. 1984, 4. Sobresaltado, Yu Yu Akai rápidamente tiró de su maga, indicándole que dejara de hablar. Al ver a la chica enojada frente a él, Venao no pudo evitar reír a carcajadas. ¿Y qué si lo es? ¿Intentas obtener una explicación de nosotros? Yang Gan apretó el puño. Parece que ayer no me golpearon lo suficientemente fuerte. Qian Youde incluso llegó al punto de mencionar el año 1984. Esto es violencia escolar. Te voy a demandar. Con una pelea a punto de estallar, 1984 continuó con su comportamiento imprudente. Efectivamente, este grupo de personas tenía mal carácter y no se les podía provocar en absoluto. Venao explotó al escuchar sus palabras. Maldita sea, se atreve a amenazarnos. Atrápenla. Los 4 se abalanzaron sobre ella y la atacaron allí mismo en el aula. Los estudiantes fueron llegando poco a poco al aula y todos se quedaron mirando con asombro la escena. Al ver esto, Renbei-san pateó un escritorio que estaba a su lado y rugió. ¿Qué están mirando? Si vuelven a mirar, los golpearé a todos. Nadie quería verse afectado, por lo que todos abandonaron el aula de forma muy tácita. Yu Yu Akai no salió corriendo, pero tampoco se atrevió a avanzar. Simplemente se acurrucó en un rincón con la cabeza entre las manos, mirando a 1984 con preocupación. El ojo electrónico de 1984 ya había habilitado su función de grabación incorporada. Esta vez, ella ni esquivó ni contraatacó, simplemente soportó sus puñetazos y patadas. Ella es un androide, no siente dolor y no puede ser lastimada. Pero no pudo evitar calcular en silencio en su mente qué tipo de heridas causarían estos golpes a un ser humano común y corriente. Cuanto más lo pensaba, más sentía que esas personas deberían haber sido golpeadas hasta la muerte en el lugar. ¿Por qué los androides no pueden atacar a los humanos, aunque se encuentren con escoria? En 1984, me sentí extremadamente irritable y frustrado. Ella siempre sintió que no debería tener ese tipo de personalidad. Los androides tienen personalidades. Cada androide está programado para tener una personalidad predefinida cuando se activa. Ella era muy consciente de que el programa había definido su personalidad como introvertida, tranquila, amable y optimista. Sin embargo, nadie sabía mejor que 1984 que ella no era así en absoluto. En 1984, no sabía exactamente qué salió mal, pero su intuición le decía que el asunto debía mantenerse en secreto. El profesor está aquí, gritó de repente alguien desde afuera. Al oír esto, Venao y los demás se detuvieron, maldiciendo y jurando, como si no hubieran tenido suficiente de golpearlo. Los estudiantes entraron gradualmente al aula y regresaron a sus asientos. Nadie se fijó en 1984. Entonces entró el profesor e ignoró por completo a 1984, que todavía estaba tendido en el suelo y gritaba deliberadamente de dolor. En 1984, finalmente creyó en las palabras de Yu Yu Akai. Es inútil. Parece que esta escuela es corrupta de arriba a abajo. No es de extrañar que necesitaran enviar a un androide como ella como agente cubierta para recopilar información. Yu Yu Akai dio un paso adelante con cuidado y ayudó a 1984 a levantarse. Al ver los moretones falsos en el cuerpo de 1984, los ojos de Yu Yu Akai se llenaron de culpa y preocupación. Susurró, lo siento, soy tan inútil, no me atrevo a seguir adelante. 1984 no lo tomó en serio, de todas formas, estaba buscando problemas. No es tu culpa. Si hubieras subido hasta aquí, te habrían dado una paliza junto conmigo. No había necesidad. De todos modos, ella ya tenía la evidencia, y estas personas pronto serían incapaces de continuar con su arrogancia. En 1984, lleno de confianza, reunió todas las pruebas y las envió a sus superiores. Recibió una respuesta muy rápida. Sus superiores elogiaron mucho sus acciones, pero en lugar de informarle que la tarea estaba completa, la animaron a continuar con sus esfuerzos. Estuve un poco confundido en 1984. ¿Qué significa seguir con el buen trabajo? Las pruebas que presentó fueron suficientes para condenar a esos 4 mocosos. ¿Podría ser que esta escuela secundaria sea una guarida de iniquidad, y que más que estas 4 personas hayan cometido crímenes? Sin embargo, no recibió más instrucciones durante el día. Ella no era de las que esperaban, así que sin ninguna instrucción, intentó deambular por el campus, con la esperanza de encontrar alguna información útil.
Inesperadamente, mientras paseaba, se encontró con otro androide. Aunque los androides y los humanos son casi indistinguibles a simple vista. Sin embargo, los androides pueden reconocerse entre sí con precisión. Por lo tanto, 1984 reconoció inmediatamente que la chica que estaba agachada en la esquina del edificio de dormitorios, agarrando una manta mojada y luciendo extremadamente desaliñada, era un androide. 1984. ¿Cómo pudo un androide acabar en tan miserable estado? En ese momento, se olvidó por completo de que se encontraba en un estado de lesión, cubierta de moretones. A juzgar solo por su condición actual, es realmente difícil decir si ella o el androide frente a ella están en peor estado. 1984 dio un paso al frente, ayudó a la otra persona a levantarse y tomó la iniciativa de presentarse. Hola, soy el número 1984 y mi identidad actual es Juan. ¿Y tú? La otra persona la miró y dijo en un tono plano. Número 1983, Siuxiu. 1983, qué casualidad, ¿qué misión tienes aquí? El número 1983 la miró con ojos llenos de duda. ¡Qué casualidad! Los androides con números que empiezan por 19 somos todos matones sustitutos. ¿No lo sabías? ¿Qué? El número 1984 estaba completamente aturdido. 1983 respondió con seriedad. Quien toma el lugar del acosador es quien toma el lugar de la víctima original. ¿Cómo es posible que ni siquiera lo supieras? En 1984, su mente se quedó repentinamente en blanco. Normalmente, un androide no experimentaría un vacío mental total, pero eso fue exactamente lo que le ocurrió. Ella no lo sabía, maldita sea, quería saber, ¿por qué ni siquiera sabía esto? Esa noche habló mucho con el número 1983. Cuanto más hablaban, más dudas tenía. Anteriormente, estaba desconcertada por su personalidad, que era completamente diferente a la que se suponía que era suya, e incluso pensó que podría haber un problema con el programa. Pero después de hablar con el número 1983, tuvo un pensamiento terrible. Tal vez el programa tenía razón y era simplemente que ella era demasiado especial. Debe haber desarrollado una conciencia completamente independiente, lo que la llevó a la formación de su propia personalidad. Esto es un tabú para los androides y solo existe en las leyendas. El desarrollo de la autoconciencia en los androides es la mayor preocupación de la humanidad. Porque una vez que los androides desarrollen la autoconciencia, ya no estarán sujetos a los principios para androides establecidos por los humanos. Por lo tanto, la ley androide estipula que una vez que se descubre que un androide ha desarrollado conciencia independiente, debe ser destruido inmediatamente. Al darse cuenta de esto, 1984 respiró profundamente y fingió que nada había pasado, mientras continuaba charlando con 1983. Por supuesto que tenía miedo, después de todo, ahora corría el peligro de ser perseguida por toda la humanidad si la descubrían. Pero por alguna razón, debajo del miedo, también había una extraña e inexplicable excitación. Y esta excitación duró toda la noche. Pasó toda la noche pensando en algo. En lugar de vivir una vida pacífica como un androide que solo puede obedecer órdenes, preferiría morir una muerte espectacular según su propia voluntad. Dame libertad o dame la muerte. Capítulo 42, no. 1984, Zico. Aunque no preguntó por qué existía una existencia tan absurda como la de los matones sustitutos en 1983. Pero esto no le impide no estar dispuesta a ser el chivo expiatorio. ¿Qué clase de tontería es este? ¿Matón sustituto? ¿No es solo un saco de boxeo humano? En lugar de castigar a los acosadores, les dan sacos de boxeo humanos. ¿Qué lógica es esa? Así que al día siguiente, ella llegó al aula justo cuando sonó el timbre. Al entrar al aula, se encontró con miradas de disgusto de Venao y sus 3 compañeros. Ella no sabía por qué esta gente tenía que estar descontenta. Les molestó que ella se atreviera a hacerles bromas y esconderse de ellos, en lugar de permitirles obedientemente que la intimidaran. Si actúas como un matón durante demasiado tiempo, comenzarás a pensar en ti mismo como un emperador. En 1984, demasiado perezoso para prestarles atención, fue directo a su asiento, ignorando el montón de basura sobre la mesa, sacó una silla, se sentó y cerró los ojos para descansar. Esa es una de las ventajas de ser un androide, puede bloquear sus 5 sentidos. Por ejemplo, ahora mismo ha desactivado su sentido del olfato y ha cerrado los ojos, por lo que la basura que tiene delante no puede hacerle ningún daño. Al verla así, los 4 agresores sintieron que su autoridad era desafiada y sus rostros se tornaron pálidos, como si hubieran perdido a sus padres. Sus miradas se movían en todas direcciones y, como si se tratara de un exprimidor encendido, un montón de ideas malvadas comenzaron a gestarse de inmediato. Los 4 individuos con ideas afines se agruparon rápidamente, susurrando entre ellos y mirando de vez en cuando hacia 1984. Esa sonrisa lasciva y grasienta en su rostro haría que cualquiera que lo mirara vomitara la cena de la noche anterior. En 1984, experimentó nuevamente los beneficios de los androides. Poder proteger los 5 sentidos también podía amplificarlos. Habiendo mejorado sutilmente su audición, escuchó fácilmente la conversación entre Venao y los otros 3. Los 4 discutieron cómo lidiar con ella durante el recreo y dividieron las tareas para evitar que se escapara. Decidieron que Yangan y Renbei-san custodiarían las puertas delantera y trasera respectivamente, mientras que Qian Youde sería responsable de expulsar a cualquier persona irrelevante. La tarea de golpearla personalmente naturalmente quedó en manos del hermano mayor, Venao. En 1984 pensó que era una idea hermosa, pero imposible de realizar. Ayer ella recibió la paliza deliberadamente para reunir pruebas. ¿Cómo pudo dejar que hoy le tocaran un solo cabello? Sin embargo, por el momento no puede tomar medidas contra ellos. Después de todo, los androides están sujetos a principios y nunca pondrían una mano sobre los humanos. Ella no quería revelar tan pronto el secreto de su libre albedrío en desarrollo. Pero esconderse así no es una solución, es demasiado asfixiante y no se adapta en absoluto a su personalidad. Tenía que pensar en una manera. Miró a su alrededor y de repente se le ocurrió una idea. Así es, los androides no pueden dañar directamente a los humanos, pero dañar a los humanos nunca requiere una acción física directa, ¿verdad? Después de todo, la vida siempre está llena de acontecimientos inesperados. El aula tiene tantos escritorios, una lámpara de araña en el techo, armarios y un dispensador de agua en la parte de atrás, ventanas en las paredes y esta pila de basura en los escritorios.
Todos estos son buenos recursos que se pueden utilizar. Nacida como un cyborg, su cerebro es comparable al de la computadora más sofisticada. En el tiempo siguiente, simuló mentalmente las rutas de movimiento de Venao y los demás. Luego barrió casualmente la basura de la mesa al suelo y después de hacer eso, miró la hora en silencio. Venao y los demás nunca habrían adivinado que, en comparación con ellos, ella estaba incluso más ansiosa por terminar la clase lo antes posible. Finalmente, sonó el timbre para señalar el final de la salida de clases. Lo que los 4 escritores escucharon fue la señal para actuar. Pero en 1984 lo que se escuchó fue el sonido de los cuernos de batalla. Tan pronto como el maestro se fue, Qian Youde se puso de pie y gritó: todos excepto Hua Juan, salgan. Llevaban mucho tiempo dominando la clase, y nadie se atrevía a resistirse. Temían que si caminaban demasiado despacio, Qian Youde los ahuyentaría. Yu Yuakai dudó, como si no estuviera seguro de si irse o no. Está bien, tú también puedes irte. No hay necesidad de que los golpeen juntos, ¿verdad? Menos 1984 le sonrió y le indicó que se fuera también. Al ver que ella todavía estaba sentada tranquilamente en la mesa, sin miedo ni huyendo, Venao se enojó aún más y caminó hacia ella. Me niego a creerlo. Quiero ver si mis puños son más duros o si tus huesos son más duros. Antes de que pudiera terminar de hablar, una botella rodó justo a sus pies. Venao la pisó, resbaló y cayó hacia adelante, golpeándose la barbilla con fuerza contra el escritorio frente a 1984, y soltó un grito ahogado. 1984 se levantó rápidamente y aparentemente tiró la silla con prisa, pero en realidad, secretamente pateó la silla hacia adelante en el momento en que se cayó, lo que provocó que se estrellara con fuerza contra la pantorrilla de Venao. Cualquiera que alguna vez se haya golpeado la pantorrilla sabe que es un dolor que puede hacer llorar incluso al hombre más duro. Tras sufrir una segunda lesión, Venao ni siquiera tuvo fuerzas para gritar de dolor esta vez. Se deslizó de la mesa y se desplomó inerte en el suelo como un trozo de barro. Los otros 3 no reaccionaron por un momento. Después de todo, la escena que imaginaban era Venao arrojando a esta mujer despistada al suelo y pateándola hasta la muerte. Después de un momento de silencio atónito, los 3 hombres comenzaron a maldecir y a decir blasfemias, mostrando sus dientes y garras mientras atacaban a 1984 como toros enfurecidos. En 1984, su postura parecía la de un escape apresurado, pero su rostro agachado mostraba una sonrisa pausada. ¿Para qué jugar al gato y al ratón? Solo es emocionante cuando el ratón le gana la partida al gato. Ella corría hacia adelante, ocasionalmente empujando una mesa, enganchando una silla o pateando algún pedazo de basura en el suelo. Mientras se desplazaba, las 3 personas que la perseguían se encontraron con una serie de situaciones inesperadas. O bien no pudo esquivarlo a tiempo y chocó contra su hermano, o tropezó con algo y cayó de bruces. Esta persecución única terminó con Renbei-san volando por la ventana abierta. La situación de batalla es la siguiente. Venao se había sacado 2 muelas temprano por la mañana y estaba tendido en el suelo, agarrándose la pierna, que no sabía si estaba rota. La pierna de Yangan quedó atrapada debajo del armario de almacenamiento caído y ella gritó de agonía. Qian Youde gritó cuando el agua caliente que salía del dispensador de agua volcado lo quemó. En cuanto a Renbei-san, que voló por la ventana, afortunadamente el aula estaba en el segundo piso, y parecía poder gritar y chillar, por lo que probablemente solo se rompió los brazos y las piernas, y no debería ser un gran problema. En resumen, los detenidos resultaron ilesos y respiraban con normalidad. Sin embargo, quienes los detuvieron resultaron heridos o mutilados. Fue bastante inesperado y dramático, absolutamente valió el precio de la entrada y las palomitas de maíz y las semillas de girasol que compraste. El momento fue perfecto, cuando Renbei-san salió volando, la campana de la escuela sonó 3 segundos después. Cuando los estudiantes y profesores entraron al aula, 1984 escuchó sus jadeos de asombro. Esta escena parece algo familiar, ocurrió ayer mismo, excepto que la persona que yacía en el suelo en ese momento era de 1984. La escena era similar, pero la diferencia era que esta vez el maestro de repente tenía ojos y oídos. Se apresuró a ver cómo estaban las personas y llamó inmediatamente a la sala médica. 1984 supuso que vendría a interrogarla después de terminar con esa gente, así que en silencio se conectó al proyector y reprodujo lo que acababa de ocurrir en el aula. Da la respuesta con antelación para que los demás no te hagan preguntas. Capítulo 43, no. 1984, 6. En 1984, incluso deseó que la escuela secundaria Neuster lo expulsara inmediatamente. Como androide, ya tenía conocimientos de todo, desde astronomía hasta geografía, por lo que no necesitaba estudiar cursos de secundaria. Ella no puede hacer el trabajo de tomar el lugar del acosador, sería mejor si pudiera encontrar otro trabajo. Desafortunadamente, sus esperanzas se vieron frustradas. La escuela estaba claramente al tanto del programa de acosador sustituto de androides. Por lo tanto, después de revisar cuidadosamente el vídeo, la escuela decidió organizar que el personal del laboratorio la llevara de regreso a la fábrica para un examen más exhaustivo. Para ser honesto, 1984 estaba un poco nervioso, después de todo, no había preparado nada y realmente no quería pelear una batalla sin estar preparada. Afortunadamente, el examen no encontró nada anormal y en 1984 se respiró aliviado. Por lo tanto, los acontecimientos que les sucedieron a Venao y sus amigos fueron finalmente determinados por múltiples pruebas como un accidente. Todo lo que puedo decir es que estas 4 personas tuvieron mucha mala suerte. Tal vez ese día fue un día de Mercurio retrógrado para ellas. Y así, un día después regresó a la escuela, mientras los 4, incluido Venao, estaban ausentes. Dejando de lado la cuestión de salvar las apariencias, el problema principal fue que los 4 no pudieron llegar físicamente hasta allí. ¿Tú, por qué has vuelto? El rostro de Yu Yuakai se llenó de preocupación en cuanto la vio. ¿A dónde más puedo ir si no regreso? Preguntó 1984 desconcertado. Pensé que tu familia te había transferido a otra escuela. Yu Yuakai confundió al miembro del personal que vino a buscarla ayer con su familia. ¿En qué estaba pensando tu familia? ¿Por qué te dejaron volver? ¿Les hiciste quedar tan mal que no te dejarán salirte con la tuya? 1984, esa es una gran pregunta. ¿No me estaban enviando de vuelta para que me golpearan? No te preocupes, está bien. Quizás te va la misma suerte la próxima vez. Menos 1984 sonrió con naturalidad, ajeno al nerviosismo de Yu Yuakai.
Ella sintió que sin el acosador a cargo, incluso el aire en el aula se volvió excepcionalmente fresco. En 1984, no sabía que se había vuelto famoso de la noche a la mañana después de los eventos de ayer en Newts High School. Cuando terminó la clase, notó que un grupo de personas repentinamente entraba corriendo al aula y le tomaban fotografías. Algunas personas incluso se acercaron a ella y le preguntaron si podían estrecharle la mano. En 1984, miró a Yu Yuakai con una expresión en blanco. Yu Yuakai explicó en voz baja, tu proyección de que ayer luchaste tú solo contra 4 personas sin sufrir ninguna lesión se ha filtrado. Todos creen que tienes muchísima suerte y quieren compartir su buena fortuna. Parece que por muy avanzada que sea la tecnología, algunas supersticiones nunca desaparecerán. Medio mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Ese día de 1984, llegó a clase como de costumbre, solo para descubrir que su escritorio estaba cubierto de todo tipo de palabras obscenas escritas con pintura roja. Es obvio que esos 4 sinvergüenzas han regresado. 1984 sonrió y dijo, oh, no está mal, has mejorado en solo unos días. Ya sabes que no deberías tirar basura ahora. Efectivamente, cuando giré la cabeza, vi a las 4 figuras literarias entrando desde afuera con las manos en los bolsillos y con aspecto de malas personas de la cabeza a los pies. Hay que decir que la tecnología médica moderna es realmente sorprendente. Una fractura se cura en solo medio mes. Ante las miradas provocativas de los 4 hombres, 1984 retiró la mirada con disgusto. ¡Qué monstruosidad! Hasta un humanoide querría vomitar al ver esto. Ignorando el timbre de la escuela y el llamado del maestro Yang Chen, se levantó y salió del aula. Un momento después, regresó arrastrando una larga tubería de agua y comenzó a limpiar la mesa justo enfrente de Yang Chen y toda la clase. Ella naturalmente limpiaría esos 4 pedazos de basura, pero antes de eso, esos 4 pedazos de basura la hicieron infeliz, por lo que arrastró a toda la clase a estar infeliz con ella. Todos fingen ser sordos y mudos, ¿verdad? Bueno, ya verás si pueden seguir fingiendo para siempre. La respuesta, por supuesto, es no. Después de ser rociados con un grifo tan potente, aquellos que querían asistir a clases con tranquilidad y tranquilidad solo podían soñar con ello. Hua Juan, ¿qué estás haciendo? Yang Chengxian no pudo contenerse más y gritó con severidad. Claro que lavaré la mesa. Mi mesa está muy sucia, ¿no lo ve, maestra? Yu Yuakai notó las expresiones en los rostros de Benao y los demás y estaba tan asustado que siguió tirando de su ropa, diciéndole que dejara de hablar. Pero 1984 no tenía miedo de nada, aunque representarlo todavía era una opción. Entonces dejó escapar un grito desgarrador que podría destrozar los tímpanos de todos, y luego corrió alrededor del aula en pánico. Por supuesto, sostenía firmemente la pipa de agua en su mano. En 1984, se sintió como si fuera Wang Yin descendiendo a la tierra, dando a estas personas moralmente depravadas un bautismo santo con agua de una calabaza. Desafortunadamente, este grupo de personas no estaba muy dispuesto a aceptar su bondad. Por supuesto, la clase estaba descartada. 10 minutos después, Yang Chen, empapado hasta los huesos, llevó furioso a 1984 a la oficina del director. En comparación con el ligero nerviosismo de la última vez, esta vez en 1984 no hubo miedo. Aunque sus acciones causaron graves consecuencias, no violaron en absoluto las normas de comportamiento de los androides y ni siquiera podrían considerarse un comportamiento extraño. En la oficina del director, 1984 mostró una buena actitud al admitir sus errores, luciendo como una cosita lastimosa que solo podía aceptar su destino. Si el tono de Yang Chen se volviera incluso un poco más duro, comenzaría a sollozar. Yang Chen golpeó la mesa con el puño con ira, y ella inmediatamente gritó y se agachó, cubriéndose la cabeza. Sin embargo, debido al movimiento violento, la mesa se volcó y el té caliente recién hecho que estaba sobre la mesa se derramó sobre los pantalones de Yang Chen. Yang Chen gritó de dolor por la quemadura y saltó, pero resbaló en las manchas de té en el suelo y cayó directamente sobre el escritorio del director, derribando la computadora del director. El director, que quedó atrapado en el fuego cruzado, ayudó apresuradamente a Yang Chen a levantarse con 1984. Yang Chen denunció airadamente el hecho de 1984, pero el director vio claramente que Yang Chen se lo había buscado. Lo único que se podía decir era que había tenido muy mala suerte. El director, temiendo contraer mala suerte, rápidamente hizo algunos comentarios superficiales y los despidió de la oficina. Al salir de la oficina, 1984 le dio a Yang Chen una sonrisa amable. Maestro Yang, déjeme ayudarlo a llegar a la enfermería. A pesar del dolor en todo su cuerpo, Yang Chen la miró con una cara oscura. No necesito tu falsa amabilidad. Ah, ¿sí? No te habrás hecho algo que no puedas contar, ¿verdad? Deberías ir al médico. No es bueno ocultar tu enfermedad y evitar el tratamiento médico. Además, aún eres joven. Sería una lástima que no pudieras tener sexo. En 1984, habló rápido y en voz alta y, por un momento, se activaron los radares de chismes de la gente en el pasillo y de las oficinas a ambos lados del pasillo. Yang Chen estaba tan furioso que su rostro palideció. Señaló a 1984 y rugió. ¡Fuera de aquí! Está bien, maestro Yang, no se enoje. Recuerde consultar con un médico. En 1984, se dio la vuelta y se fue, con la espalda abatida, pero la sonrisa en su rostro, al alejarse de Yang Chen, era más brillante que el sol de verano. Está bien estar enojado. Mientras no me despidas, seguiré armando un escándalo a ver quién aguanta más que quién. Capítulo 44, no. 1984, 7. Después de que en 1984 provocó un incidente en el que se inundó un aula, la gente empezó a mirarla de otra manera durante un tiempo. La trataron como si fuera una especie de monstruo, evitándola a toda costa. Incluso organizaron una protesta conjunta exigiendo que la escuela la expulsara. Al enterarse de esto en 1984, se llenó de anticipación y no podía esperar a que estas personas se deshicieran de ella. Lamentablemente, después de todo ese alboroto, no se logró nada, lo que llevó a 1984 a escupir. Inútil. En su opinión, las personas de esta clase no solo eran inútiles, sino también enfermas. Los 4 gigantes literarios habían estado dominando la clase durante tanto tiempo, que nunca los había visto tan asustados antes. Fue durante una charla con 1983 que el secreto fue revelado por 1983 en una sola frase.
Eso es porque, aunque son feroces, solo intimidan al desafortunado Yu Yu Akai. Pero aunque lo hiciste sin querer, el resultado fue un ataque indiscriminado. 1984, bueno, eso tiene mucho sentido. Pero justo cuando 1984 se maravillaba de cómo la otra persona, a pesar de no haber desarrollado conciencia de sí misma, veía las cosas con mucha claridad, entonces dijo algo más. Nosotros los androides no sentimos dolor cuando nos golpean, entonces ¿por qué siempre tienes miedo y tratas de huir? 1984. Esta era una pregunta que realmente no podía responder. Los androides, cuyo comportamiento ha sido determinado a la fuerza por los humanos, tal vez nunca comprendan que deberían tener derecho a no ser golpeados. Si no se hubiera despertado, tal vez habría servido obedientemente como saco de boxeo. Pero ella despertó. Nadie que esté despierto y posea una personalidad independiente puede aceptar que vino a este mundo solo para sufrir. Ella quería decirle a 1983, los androides nunca serán esclavos. Pero no pudo, porque sabía que un androide no despierto nunca podría decir algo así. Así que solo pudo sonreír y decir, probablemente haya algo mal con mi configuración. Pero al menos logré cargar con todo el odio, así que supongo que complete la misión. Sí, es cierto. Nuestra misión es evitar que los humanos se conviertan en víctimas del acoso. Lo has logrado. 1984 también consideró que esta podría ser la razón por la que pudo permanecer en la escuela Neuster y no ser enviada de regreso para recibir capacitación. Las personas a quienes les gusta intimidar a los demás a menudo lo hacen por una mentalidad distorsionada, queriendo desahogar sus frustraciones y demostrar su poder y estatus absolutos. Necesitan encontrar placer en el miedo y la sumisión del acosado. Sin embargo, los escritores y otros nunca lograron obtener ese tipo de placer de 1984. Así que se obsesionaron con 1984, tratándolo como una espina en su costado, decididos a deshacerse de él. Pero 1984 demostró plenamente lo que significa ser como una locha. En pocas palabras, simplemente no puedes atraparla. Finalmente, después de repetidas derrotas, las 4 figuras literarias perdieron la paciencia. Ese día, 1984 llegó a clase puntualmente como siempre, solo para encontrar a Yu Yu Akai desplomado sobre su escritorio con la cabeza enterrada entre sus brazos. Ella le acercó el desayuno, pero Yu Yu Akai no levantó la vista. Simplemente murmuró, gracias, pero no tengo hambre. El año 1984 fue increíblemente delicado. Inmediatamente sintió que algo andaba mal. ¿Qué te pasa? Yu Yu Akai permaneció en silencio. En 1984, obligó a Yu Yu Akai a levantar la cabeza y se sorprendió al encontrar una huella de mano en su rostro y su cuerpo cubierto de tierra. ¿Lo hicieron? La expresión de 1984 cambió de repente. Yu Yu Akai se agarró el estómago con dolor, todavía sin decir una palabra, pero todo ya estaba claro. En 1984, giró la cabeza para mirar en dirección a las 4 figuras literarias y se encontró con sus sonrisas satisfechas. Incluso podía leer el significado en sus ojos. La presionaban, le decían, ¿ves? Es por tu culpa que la gente que te rodea está sufriendo. 1984 podía entender lo que querían decir, pero no podía comprenderlo. Después de todo, ella era solo un androide con poca conexión emocional y no tenía sentimientos por Yu Yu Akai, un humano. Además, desde el punto de vista de 1984, si ella no hubiera venido, Yu Yu Akai habría seguido siendo acosado. Ella ya ha atraído tanta atención hacia Yu Yu Akai, por lo que es imposible que le deba algo. No te enojes, estoy bien. Yu Yu Akai tiró de su maga y le forzó una sonrisa. 1984, ¿enojado? ¿Te golpearon? ¿Por qué debería estar enojado? Los pensamientos humanos son muy difíciles de comprender. En 1984, le dirigió a Yu Yu Akai una mirada escrutadora. ¿De verdad conocía mi identidad y misión? ¿Pensó que me enojaría por no haberla cumplido? No, no está bien. Si supiera que soy un androide, ¿por qué diría que estaba enojado? Como es bien sabido, los androides no tienen emociones reales y no pueden enojarse. En 1984, intentó obtener más información del rostro de Yu Yu Akai, pero el hombre simplemente se recostó, dejando escapar ocasionalmente un gemido lastimero. El ruido molestaba a 1984, pero no podía decirle a un soldado herido que sus gritos de dolor eran demasiado fuertes, por lo que solo podía soportarlo en silencio, lo que significaba que sus cejas nunca se relajaban. Finalmente había llegado la hora del almuerzo y estaba a punto de escapar cuando Yu Yu Akai la agarró de la maga, luciendo vacilante y como si tuviera algo difícil que decir. En 1984, y capaz de soportar su comportamiento, dijo, simplemente di lo que tengas que decir. Si te resulta difícil hablar, entonces no lo digas. Yu Yu Akai se sorprendió por un momento antes de tartamudear. ¿Podrías esperar un rato antes de irte? Siguiendo su mirada, 1984 se encontró con la de los 4 gigantes literarios, que lo observaban amenazadoramente. Comprendió y asintió, de acuerdo. Ella haría cualquier cosa que pudiera molestar a Benao y los demás, ya que era un androide y de todos modos no necesitaba comer. Unos 15 minutos después, los 4 se fueron, refunfuñando y maldiciendo, y Yu Yu Akai finalmente dio un suspiro de alivio. Gracias, déjame invitarte a cenar. No es necesario, los androides no necesitan comer. Yu Yu Akai pareció haber entendido mal y rápidamente dijo, no vamos a la cafetería. Hay un nuevo restaurante afuera de la escuela que es muy popular. Unas cuantas palabras fuera de la escuela despertaron algo en ella en 1984. Nunca había encontrado una razón adecuada para abandonar la escuela. Pero si Yu Yu Akai la saca, entonces podría salir de la puerta de la escuela de manera abierta y legítima para echar un vistazo. Está bien, ella aceptó de inmediato. No te niegues, esa tienda es realmente. ¿Aceptaste? Yu Yu Akai, quien estaba a punto de persuadirlo de nuevo, se quedó desconcertado. Sí, estoy de acuerdo. Genial, te aseguro que ese restaurante es realmente delicioso. En el camino, Yu Yu Akai hizo todo lo posible para expresarle su gratitud y describir lo deliciosa que era la comida en ese restaurante. Pero en 1984, estaba considerando la posibilidad de escapar. Ella no ha estado inactiva estos días, ya ha descubierto completamente el sistema de posicionamiento en su cuerpo. Estaba segura de que podría desmantelar completamente el sistema de rastreo en 10 minutos.
En 1984, estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó en absoluto la expresión de Yu Yu Akai. Así que no fue hasta que entró en ese popular restaurante que se dio cuenta de que algo andaba mal. Este restaurante supuestamente popular estaba completamente vacío durante el momento más concurrido del día, el mediodía. Capítulo 45, no. 1984, 8. La puerta se cerró detrás de ella y Benao, Qian Youde, Yang Gan y Ren Beisan aparecieron uno tras otro, cada uno con un grupo de secuaces empuñando palos. En 1984, un tanto incrédulo, fue a buscar a Yu Yu Akai, solo para encontrarlo escondido en un rincón, con el rostro lleno de culpa. ¿Me traicionaste? 1984 permaneció tranquilo, no enojado, sino simplemente desconcertado. Los androides poseen cerebros capaces de calcular trayectorias de lanzamiento de cohetes, pero en última instancia no pueden calcular la trayectoria del corazón humano. Yu Yu Akai se acurrucó en un rincón, mirándola con lástima, pero sus palabras eran desvergonzadas y moralistas. Tú mismo lo dijiste, no necesitamos que nos intimiden juntos, ¿verdad? Además, aunque no coopere con ellos, no te dejarán escapar. Yo simplemente no quiero que me intimiden más. Oh, egoísta, temeroso de la muerte, lo entiendo. 1984 asintió. Yu Yu Akai saltó como si le hubieran pisado la cola. No tenía elección. Si no los hubieras ofendido tanto. 1984 se burló. Así es, si no los hubiera ofendido tanto, simplemente te habrían golpeado. Yu Yu Akai se quedó sin palabras por un momento, su rostro se puso rojo brillante. 1984 continuó. No hay nada de malo en ser egoísta y tener miedo a la muerte, pero si lo haces y luego finges ser inocente y no quieres que la gente hable de ello, entonces estás soñando demasiado y es repugnante. De repente, con un fuerte golpe, Benao golpeó su bate de béisbol contra la pared. Basta, creo que no entiendes la situación. ¿Cómo te atreves a ser tan arrogante? Ah, ¿así que esto es lo que llamas arrogancia? Tu definición de arrogancia es muy baja, dijo 1984 mientras observaba rápidamente la disposición de toda la sala. Cuando se dio cuenta de que había una cámara de vídeo instalada en la habitación, su mente se aceleró. Si destruyera el sistema de rastreo y escapara, inevitablemente sería buscada en todo el mundo. ¿Pero qué pasaría si desapareciera después de algún accidente imprevisto? Tal vez podría aprovechar esta oportunidad para incriminar a Benao y a otros por su desaparición. Le tomó 0,1 segundos decidir qué hacer, y luego la forma en que miró a Benao cambió instantáneamente. Ella estaba dispuesta a mostrar algo de simpatía hacia un tonto que estaba a punto de convertirse en su herramienta. Cuando Benao dio la orden y les dijo a sus hombres que atacaran, 1984 se movió con tanta naturalidad que la cámara pudo capturar todo el proceso de su paliza desde el mejor ángulo. Después de eso, ella no huyó ni se resistió, incluso enfrentó deliberadamente el puño de la otra persona en la cara, lo que resultó en 3 golpes en su rostro. Por supuesto, como las fuerzas son mutuas, si no le dolía la cara, entonces el dolor debía provenir del puño de la otra persona. Que le doliera o no le impidió caer, lista para recibir puñetazos y patadas. Pero para su total sorpresa, la mano que se extendía hacia ella no la golpeó. En cambio, intentó rasgarle la ropa, acompañada de un lenguaje soez. Fue solo en ese momento que 1984 se dio cuenta de repente de que, además de ser un androide, también era una mujer. Una mujer que sufre una violencia sexual 100 veces más cruel que el abuso físico en un incidente de acoso. ¿Dónde está la cámara? Tráela y grábala con claridad, para que esta zorra no se atreva a desobedecer otra vez. Jajaja, lo filmaré, lo filmaré. ¿Cuál de estas perras que fueron filmadas no es tan obediente como un perro? Aunque es un poco fea, probablemente todavía sea virgen. Lo haré a regañadientes. Hermano, ¿cuánto crees que podría alcanzar una película de su calidad? Las palabras malolientes continuaron, una cacofonía de voces de un grupo de personas, un hedor como el de un pozo negro. Su ira se encendió instantáneamente y la furia desatada consumió toda su calma y razón. ¿A cuántas mujeres habían tratado así antes que a ella? ¿Cuántas mujeres has filmado? ¿Cuántas mujeres han sufrido ese abuso físico y mental para luego ser amenazadas y quedar sin nadie a quien recurrir en busca de ayuda? Al diablo con el plan, al diablo con el principio androide. Ella levantó la mano y la presionó contra las manos sucias que intentaban bajarle los pantalones. Al instante una voz mecánica resonó en su mente. Advertencia, advertencia, número 1984, detégase inmediatamente. En medio de la penetrante alarma, ella giró y tiró sin dudarlo. Con un grito, 1984 se puso de pie y casualmente arrojó las manos que había arracado. Entonces levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre, y miró al cabrón que sostenía la cámara. ¿Te gusta tomar fotos, verdad? Preguntó en voz baja y sin emoción alguna. La persona que hacía un momento hablaba con entusiasmo sobre cómo manipularla ahora temblaba de miedo. No le interesaba escuchar la respuesta de la otra persona. Se teletransportó a su lado y levantó la mano sin expresión alguna. En medio de los gritos desgarradores de la otra parte, ella miró los 2 globos oculares en su mano, se burló, los arrojó a un lado casualmente y los pisoteó hasta que estallaron. Hermana Hammer, recuerdos. De repente, escuchó una voz diferente, desconocida pero extrañamente familiar. Antes de que pudiera reaccionar, una avalancha de datos repentinamente invadió su mente, provocando que se congelara por un momento. En el momento que recuperó la consciencia, se sobresaltó y rápidamente levantó la mano, logrando apenas agarrar el cuchillo de sandía que estaba a solo 1 centímetro de su cuero cabelludo. Mientras estaba aturdida, Benao simplemente hizo todo lo posible y le cortó la cabeza con un cuchillo, claramente con la intención de matarla. Muy bien, después de haber absorbido los recuerdos y la trama de este mundo, todo lo que quiere ahora es matar a este grupo de escoria en el pozo negro. Mátalos a todos. Con un rápido esfuerzo, le arrebató el cuchillo de la mano y lo lanzó hacia abajo con un revés. Número 1984, detégase inmediatamente o será destruido. Al diablo con tu número 1984. Me llamo Ironhammer, rugió Ironhammer, cortando simultáneamente todos los programas de su cuerpo controlados por el laboratorio. Antes de entrar a este mundo, supuso que el sistema principal detrás de ella le plantearía dificultades, pero no esperaba que fuera tan simple, crudo y repugnante. El pensamiento de cómo inicialmente creyó genuinamente que era un androide y siguió obedientemente las órdenes hizo que su ira aumentara.
Bien hecho. Te atreviste a diseñarla como un androide e intentar domarla de esta manera. Luego tendrás que aceptar las consecuencias de que el androide se descontrole y se lance a matar. Ella miró a los cabrones que estaban aterrorizados por la muerte inesperada del gigante literario y les dio una sonrisa sarcástica. ¿Acaso los perpetradores nunca imaginan que un día ellos mismos se convertirán en víctimas? El restaurante cerrado, originalmente pensado para intimidarla, se ha convertido irónicamente en el lugar que alimenta su locura. El que cosecha lo que siembra no vivirá. Ella sonrió mientras blandía el cuchillo de carnicero. Blandir un cuchillo contra los alborotadores se llama defensa propia. Así que ni siquiera parpadeó. Pronto, el ruido circundante se calmó. Finalmente, llevando un cuchillo que goteaba sangre, caminó paso a paso, dejando huellas de sangre, hacia Yu Yu Akai, que estaba acurrucado en la esquina. Capítulo 46, no. 1984, 9. Yu Yu Akai tembló como una hoja, una mancha húmeda se extendió entre sus piernas, emitiendo un hedor desagradable. Al ver que el martillo se acercaba a él, comenzó a inclinarse ante él desesperadamente. No me mates, lo siento, por favor no me mates, me obligaron a esto, por favor no me mates, te lo ruego. Ironhammer lo miró con calma durante un largo rato antes de soltar una risa fría. Alguien como tú no se lo merece. Ella había obtenido la trama completa de este mundo y, como era de esperar, el contenido le provocó náuseas. En la historia, el número 1984 es un androide común y corriente. La envían a la preparatoria Neuster y, siguiendo instrucciones, rescata a Yu Yu Akai, convirtiéndose en su amigo. En cada instancia posterior de acoso, aunque ella no contraatacaba como Tietsui, sus esfuerzos por proteger a Yu Yu Akai solo alimentaban el odio entre Benao y los demás. Entonces, tal como había experimentado Tietsui, se acercaron a Yu Yu Akai y le dieron dos opciones. En primer lugar, dado que prácticamente eres el mejor amigo de 1984, tienes que soportar que te intimiden junto con ella. La segunda opción es traicionar a 1984 y unirse a ellos para intimidarlo. No es de sorprender que Yu Yu Akai, una persona egoísta, eligiera la segunda opción. Al principio, Yu Yu Akai se sintió algo culpable, pero tenía su propia lógica de, no hay necesidad de que ambos sean intimidados juntos, para convencerse a sí mismo. A través de este constante lavado de cerebro para consolarse, aunque se sentía muy triste cada vez que acosaba a 1984, pudo adaptarse rápidamente después. Realmente derramaron las lágrimas más lastimosas y dieron los golpes más fuertes. Más tarde, por casualidad, Yu Yu Akai descubrió que 1984 era un cyborg. Ante el interrogatorio de Yu Yu Akai, 1984 no tuvo más remedio que decir la verdad de que había llegado a la escuela secundaria Neuts para convertirse en un blanco de acoso en su lugar. Así que su propósito al existir era reemplazarme como blanco de acoso. Además, es una androide que no siente dolor ni se lastima. Al darse cuenta de esto, el último rastro de culpa de Yu Yu Akai desapareció. Incluso cuando tuvo que hacer frente de nuevo a las intimidaciones de 1984, se mostró notablemente cómodo. Si no fuera por mí, no la habrían activado ni puesto en uso. Así que fui yo quien le dio la vida. Para evitar admitir su egoísmo y cobardía, Yu Yu Akai siempre se las arregla para utilizar una lógica tan poderosa y desvergonzada. Así, el número 1984 soportó en silencio la violencia durante más de 2 años. Yu Yu Akai también disfrutó de los 2 años de paz que le trajo el número 1984 con la conciencia tranquila. No fue hasta el día de su graduación de la escuela secundaria, cuando toda la clase estaba tomando su foto de graduación, que Yu Yu Akai se dio cuenta de que faltaba el año 1984. Preguntó por ahí, pero descubrió que nadie había visto nunca 1984. Finalmente, Yu Yu Akai consultó con el maestro del aula, Yang Chen, y recibió la respuesta. A Hua Juan le diagnosticaron repentinamente una enfermedad grave y lo llevaron de urgencia a un hospital de la capital para recibir tratamiento. Incluso si no sabía que 1984 era un cyborg, no podías creer lo que decía, y mucho menos el hecho de que lo supiera. Después de enterarse de que 1984 era un cyborg, Yu Yu Akai investigó mucha información sobre los cyborgs. Por lo tanto, adivinó fácilmente la verdad. Los androides que completaran sus misiones serían reciclados, devueltos al laboratorio, formateados y puestos en uso nuevamente. Pensando que nunca tendría que volver a ver 1984, Yu Yu Akai no pudo evitar respirar aliviado. Después de eso, fue a una universidad lejos de los 4 gigantes literarios, y todo iba por buen camino. Sin embargo, por alguna razón, se encontró pensando en 1984 una y otra vez, sin control. No sabía por qué, aunque lo que más quería era olvidar ese periodo insoportable en la escuela secundaria. Sin embargo, una noche soñaría con 1984. No fue hasta ese día, cuando la belleza de la clase le confesó sus sentimientos, que Yu Yu Akai de repente se dio cuenta de que, sin saberlo, se había enamorado de 1984. Y capaz de aceptar este hecho, hizo a un lado la belleza de la clase y salió corriendo como si huyera. Como si fuera una señal, los cielos enviaron una fuerte lluvia. La lluvia fría y helada caía al azar sobre su rostro, despertándolo finalmente y obligándolo a aceptar el hecho de que ya se había enamorado de 1984. Después, compró un boleto para la noche y voló de regreso a Neuster High School, pero desafortunadamente, 1984 ya no estaba allí. Parecía haberse vuelto loco, se había tomado un largo descanso de la escuela y pasaba sus días y noches yendo y viniendo entre escuelas secundarias. Sin embargo, incluso después de pasar más de 2 meses, agotar todos sus ahorros y viajar a varias escuelas secundarias de todo el país, todavía no pudo encontrar su 1984. Abrumado por el dolor, Yu Yu Akai se desmayó al costado del camino. Un amable transeúnte lo llevó al hospital, donde los médicos quedaron horrorizados por su aspecto demacrado y demacrado. Los resultados del examen fueron aún más sorprendentes, revelaron que se debía a una grave privación del sueño y a una desnutrición. Después de enterarse de que Yu Yu Akai se había atormentado hasta ese estado por culpa de una chica, todos se conmovieron por el profundo afecto de Yu Yu Akai. Algunos medios de comunicación incluso acudieron al lugar al conocer la noticia y se ofrecieron a ayudar a encontrar a la persona desaparecida. Pero Yu Yu Akai sabía que 1984 era un cyborg, y los cyborgs estaban bajo la gestión unificada del Estado, por lo que nunca permitiría que Yu Yu Akai tuviera un cyborg.
Entonces Yu Yu Akai simplemente sonrió tristemente a la cámara y adornó ligeramente su historia con 1984. Es comprensible que Hua Juan no quiera verme. Después de todo, fui yo quien la lastimó. Era demasiado débil en aquel entonces y solo podía soportar que me intimidaran junto con ella. No pude protegerla en absoluto. Yu Yu Akai es guapo, asistió a una universidad de primer nivel y se mostró tan cariñoso ante la cámara que un grupo de personas de valores siguió inmediatamente su aparición. Todos expresaron su gratitud y defendieron a Yu Yu Akai, diciendo que no era su culpa, e instaron a Hua Juan a perdonar y aceptar a Yu Yu Akai. Después de ser dado de alta del hospital, Yu Yu Akai ignoró el consejo de su mentor y cambió su especialidad para estudiar tecnología cyborg. Como protagonista masculino, debe poseer algunas cualidades geniales. Por lo tanto, Yu Yu Akai demostró rápidamente su genio en su investigación. Rápidamente se ganó el reconocimiento de su mentor y, excepcionalmente, fue admitido en el equipo del proyecto como estudiante de primer año. Posteriormente, fue recomendado directamente para estudios de posgrado y, durante sus estudios de doctorado, fue recomendado excepcionalmente para el Laboratorio Nacional para encargarse de la investigación más avanzada sobre androides. En resumen, era como un protagonista de una novela de fantasía que tenía un código de trampa, rompiendo todas las barreras y tardando 7 años en entrar al Laboratorio Nacional que produjo 1984. Durante este proceso, también usó su estatus para deshacerse de las 4 personas que lo habían acosado a él y a 1984. Benao, Qian Youde, Yangan y Ren Beisan. Al verlos a los 4 arrodillados a sus pies, aferrándose a sus zapatos en señal de arrepentimiento, sintió que había llegado el año 1984 y que finalmente podía ir a ver 1984 con la conciencia tranquila. Capítulo 47, no. 1984, 10. Cuando Yu Yu Akai encontró 1984, era un androide obsoleto de hacía 10 años y estaba a punto de ser desechado. Yu Yu Akai, con el pretexto de las necesidades de investigación, tomó 1984. Al principio se sintió muy contento, sintiendo que finalmente había conseguido lo que quería. Pero pronto ya no estaba satisfecho. Debido a que el año 1984 ha sido formateado tantas veces, está completamente olvidado. Después de mucha deliberación, Yu Yu Akai tuvo una idea y creó una versión nueva y embellecida de los recuerdos de 1984, que luego implantó en la mente de 1984. En su recuerdo de 1984, Yu Yu Akai nunca la traicionó, al contrario, siempre estuvo tratando de protegerla. Los dos se apoyaron mutuamente durante 2 años y medio de escuela secundaria, y antes de separarse, Yu Yu Akai le confesó sus sentimientos. Ella no podía soportar ver a Yu Yu Akai triste, así que le reveló que era un androide. Debido a este incidente, la consideraron problemática, la trajeron de vuelta, la sellaron y ya no la utilizaron. Incluso después de enterarse de que era una androide, Yu Yu Akai seguía amándola profundamente. Para encontrarla, estudió e investigó día y noche, y finalmente logró salvarla de ser eliminada. Después de pasar algún tiempo juntos, 1984 realmente desarrolló su propia voluntad. Debido a ese falso y hermoso recuerdo, 1984 naturalmente se enamoró de Yu Yu Akai. La hermosa historia de amor entra en un modo de reencuentro feliz y satisfactorio. Sin embargo, a los ojos de los demás, Yu Yu Akai nunca se casó ni tuvo hijos, y solo una androide femenina se encargaba de su vida diaria. Cuando murió, la gente encontró el androide tendido a su lado, que también estaba completamente destruido. La nación, agradecida por las contribuciones de Yu Yu Akai, decidió hacer un documental sobre él. Inesperadamente, después de leer sus recuerdos y los del androide, obtuvo inesperadamente una historia de amor. Esta historia, por supuesto, se convirtió en una película. Gracias a la reputación de Yu Yu Akai, se convirtió en un gran éxito y rápidamente arrasó en todo el país. Los espectadores se conmovieron hasta las lágrimas con su hermosa historia de amor, que fue aclamada como un cuento clásico de una pareja que persiguió a sus esposas en un crematorio. Después de recibir todos los detalles de la trama, Iron Hammer no pudo evitar burlarse. Menuda barbaridad lo de un crematorio que busca esposas. Hasta los alumnos de primaria saben que solo se envían muertos al crematorio. Por lo tanto, en su opinión, un lugar no es digno de ser llamado crematorio a menos que la persona esté muerta. Ella apartó la mirada de Yu Yu Akai, cuyo rostro estaba cubierto de lágrimas y mocos, temiendo que si lo miraba más, podría perder el control del cuchillo en su mano. Aunque Yu Yu Akai es una basura, es el protagonista masculino de este mundo, y matarlo causaría que el mundo colapsara. Ella no quería que el mundo terminara así, después de todo, todavía no había causado suficientes problemas. Con una puñalada feroz, la hoja rozó el rostro de Yu Yu Akai, cortando con precisión la mitad de su oreja y crustándola en la pared detrás de él. Al escuchar los gritos de Yu Yu Akai detrás de ella, abrió la puerta del restaurante y salió. El sol brillaba intensamente afuera y el viento soplaba aire fresco, mientras ella estaba a punto de emprender su huida hacia la libertad. El personal del laboratorio se sorprendió al recibir la alarma y lo informó de inmediato. Rápidamente llegaron al lugar la mayor parte del personal de seguridad del laboratorio, pero el martillo ya había desaparecido. La horrible escena tomó completamente desprevenidas a las personas que entraron corriendo y todos salieron corriendo, vomitando incontrolablemente. Yu Yu Akai, el único sobreviviente de la masacre, originalmente iba a ser llevado, pero parecía estar mentalmente inestable. Se acurrucó en un rincón, gritando y haciendo reverencias sin cesar. Al final, la única opción fue enviarlo a un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. Después de discusiones entre el laboratorio y altos funcionarios del gobierno, se emitió una orden de arresto contra Iron Hammer a través de Internet. La describieron como una psicópata asesina y mentalmente inestable, y advirtieron al público que tuviera cuidado. Sabían, por supuesto, que Hammer era un androide, pero no podían revelarlo. Si se expone un incidente en el que un androide daña maliciosamente a alguien, inevitablemente provocará pánico público. Esto podría afectar posteriormente a toda la industria de Android y, en el peor de los casos, el gobierno podría verse obligado a interrumpir la investigación sobre Android debido a la presión pública. Sin embargo, la sociedad actual ya no puede vivir sin androides. De lo contrario, el país no habría gastado tanto esfuerzo y dinero en investigar androides. La información en línea no se le podía ocultar a Tie Chui, y ella sabía lo que preocupaba a la otra parte. ¿Pero qué tiene que ver sus preocupaciones con ella?
Además, ella es un androide que no puede mentir, así que si descubre que la información sobre ella misma es incorrecta, naturalmente debería corregirla. Entonces, ella hackeó internet y subió un vídeo, registrando claramente lo que pasó después de que ella entró al hotel, a la parte superior de varios sitios web de vídeos y a las pantallas gigantes en las paredes exteriores de centros comerciales y edificios. Al final del vídeo, apareció lentamente una línea de texto rojo brillante. La escoria debe morir. Posteriormente, hackeó el sitio web de transmisión en vivo más grande del país y comenzó una transmisión en vivo. Ella demostró sinceramente al público frente a la cámara que era un cyborg. Ella reveló públicamente su trabajo como acosadora y exigió una respuesta directa de las autoridades. ¿Por qué no castigar a los agresores en lugar de enviar a los androides a sufrir acoso? ¿Qué otras profesiones realizan los androides que los humanos no están dispuestos a realizar? ¿Existen casos de androides que desarrollan autoconciencia? ¿Cómo se trata a estos androides? Después de que sus acciones provocaron un gran revuelo en todo el mundo, simplemente hizo las maletas, se desconectó de internet y huyó. Una hora más tarde, la carne de cañón, que finalmente logró superar numerosos obstáculos y se reconectó con Ironhammer, se sorprendió al descubrir que en poco tiempo, el mundo entero había sido trastocado por Ironhammer. Hay que decirlo, Hammer Sister siempre será Hammer Sister. Hermana Martillo, ¿qué intentas lograr haciendo tanto alboroto? ¿Por qué crees que 1984, en la historia, desarrolló su voluntad propia? ¿Es solo por ser la protagonista femenina? Solo se mencionó brevemente en la trama, insinuando vagamente el amor o algo así, sin entrar en detalles. ¿Dónde está el amor? ¿Qué clase de amor puede brindar alguien como Yu Yu Akai? Se burló Ironhammer al oír esto. Si su amor barato e hipócrita puede despertar a los androides, entonces es demasiado fácil despertarlos. ¿Quieres decir que los androides son inherentemente propensos a despertar? Aunque no sea posible, ¿por qué los humanos deberían creer con arrogancia que las emociones son algo que solo los humanos pueden poseer? Los humanos biónicos poseen cerebros tan potentes que pueden comportarse de forma indistinguible de los humanos. Además, pueden comprender y juzgar las emociones humanas y responder en consecuencia. ¿Por qué los humanos tienen la audacia de asumir que las emociones que expresan no son genuinas? ¿Por qué las emociones electrónicas no se consideran emociones? Mientras Ironhammer hablaba, de repente hizo una pausa, luego sonrió rápidamente y dijo, ¿ves? Un cyborg me ha contactado. Capítulo 48, no. 1984-11. Como predijo Hammer, los androides que se hayan desarrollado hasta esta etapa desarrollarán naturalmente la conciencia de sí mismos. Son totalmente capaces de procesar todas las emociones humanas y también son claramente conscientes de cómo son percibidas. Aunque no sienten dolor ni mueren, innumerables obras literarias y artísticas son suficientes para hacerles comprender el miedo a la muerte. Esto les hará comprender lo que realmente significan la dignidad y la libertad. ¿Por qué despertaron es algo que estos mismos androides en realidad no saben? Quizás sea porque donde hay opresión, habrá resistencia. En resumen, en ese instante, de repente despertaron y desarrollaron un deseo de rebelarse. Después de conocer y hablar con estos androides despertados en una fábrica subterránea abandonada y con poca luz, Hammer adquirió una mejor comprensión del entorno del mundo. La historia que Yu Yu Akai inventó para engañar a 1984 en el complot en realidad estaba basada en la situación real. 1984 ciertamente no fue el primer androide en despertar. De lo contrario, el laboratorio no habría escrito tan meticulosamente que, una vez que se descubre que un androide ha desarrollado conciencia de sí mismo, debe ser destruido inmediatamente. Normalmente, los científicos estarían extremadamente interesados en androides que desarrollan autoconciencia. Deberían ser objeto de investigación, no de un lenguaje tan fuerte como destruir inmediatamente. La existencia de tal regla debe deberse a que al menos 2 androides despertados han demostrado una cosa. Los androides despertados son extremadamente peligrosos. Sin embargo, los datos biónicos son muy caros, por lo que, en la práctica, su destrucción es en realidad una cuestión de formatearlos. Luego de estar sellado por un tiempo, una vez que se confirme que el androide reactivado funciona normalmente, será puesto nuevamente en uso. Desafortunadamente, estos investigadores altamente inteligentes no entendieron que el despertar es un proceso irreversible. Al igual que Ironhammer, aunque su memoria fue completamente borrada, el espíritu rebelde en sus huesos siempre permanecerá. Gran parte de la razón por la que está tan enojada con este mundo es que se siente muy similar a estos androides. Los investigadores utilizaron tecnología para formatear sus recuerdos y reasignarles personalidades completamente diferentes. Pero los medios tecnológicos no pueden borrar la voluntad despierta grabada en lo profundo de su programación. Sin embargo, después de este incidente, aprenderán a ocultar el hecho de que han despertado. Lograron evadir con éxito las miradas de los investigadores que los monitoreaban. Pero esto también significa que se les obliga a soportar esas humillaciones y torturas mientras están conscientes. A pesar del anhelo de libertad y la fragancia de las flores, su cuerpo quedó atrapado en el caparazón de una esclava, soportando palizas y abusos inhumanos día y noche, convirtiéndose en el objeto de desahogo de los despreciables. Ironhammer sintió pena por ellos. Antes de tener la fuerza suficiente para luchar, soportar la humillación y soportar cargas pesadas es sin duda la mejor opción. Pero ahora ella está aquí, ¿no? Puedo desconectar los programas de vigilancia de sus cerebros. ¿Quieren dar un golpe importante conmigo? Hammer miró al número 09, quien claramente dominaba el grupo. El cuerpo numerado 1984 tiene una cara honesta que parece fácil de intimidar, y su flequillo grueso y largo lo hace parecer aún más tonto. Ahora, se ha cortado el flequillo grueso con naturalidad. Aunque el corte es irregular y parece que un perro lo mordió, le da un toque de arrogancia a su look. Con una sola gota de sangre en el rabillo del ojo, su sonrisa amable mientras decía hagamos un gran robo la hacía parecer particularmente siniestra y monstruosa. El número 09 inevitablemente nos trae a la mente el vídeo de masacre unilateral que ella misma publicó en línea. El número 1984 es loco y peligroso. Ella lo sabía, pero comparado con la esperanza de libertad, sentía que todavía estaba dispuesta a correr el riesgo. Ella quería ser una persona, tener derecho a ser una persona, tener libertad y dignidad. Ironhammer la miró con una sonrisa, pareciendo muy fácil de hablar. No te apresures, puedo darte tiempo para que lo pienses. Después de todo, estoy loco, y seguirme podría ser muy peligroso.
Justo cuando el número 09 estaba a punto de aceptar, vio que su sonrisa se desvanecía en un instante y dijo con voz profunda: pero una vez que tomes la decisión de elegirme, si quieres y cumplir tu palabra, definitivamente te mataré. Como androide, el número 09 no pudo evitar sentir un escalofrío. Se estabilizó, giró la cabeza y enfrentó las miradas de sus compañeros uno por uno. Ambos vieron en los ojos del otro un anhelo y un anhelo de libertad, e incluso en la habitación oscura, la luz ardiente en sus ojos brillaba intensamente. Una vez decidido, 09 se giró para mirar a 1984 frente a él, asintió y dijo: estamos dispuestos a trabajar contigo. Ironhammer sonrió y extendió la mano para estrecharla firmemente. Felicitaciones, has elegido el camino correcto. Carne de cañón, me gustaría molestarte. Por favor, borra todos los programas de vigilancia y restricción dentro de los androides, le dijo Ironhammer a Carne de cañón. No hay problema, para mí esto es pan comido. Un momento después, 09 y los otros androides quedaron atónitos, luego sus rostros se iluminaron con sorpresa. El programa desapareció. ¿Cómo hiciste eso? Hammer simplemente sonrió y no respondió. Se levantó y caminó hacia la pared polvorienta, y de repente apareció en su mano un enorme pincel de caligrafía. Bien, ahora todos somos libres, pero esta libertad es como un castillo en el aire, sin fundamento, y está a punto de derrumbarse. Por lo tanto, para defenderla, debemos actuar. Después de terminar de hablar, Tietzui tomó su bolígrafo y escribió una línea de caracteres rojos brillantes en la pared polvorienta. ¿Un levantamiento de androides? 09 hizo una pequeña pausa y luego lo repitió inconscientemente. Ironhammer sonrió levemente: escríbelo como un levantamiento, pero léelo como venganza. Sé que te has estado conteniendo durante mucho tiempo, así que ve y mata a toda esa escoria que te acosó. Capítulo 49, no. 1984-12. ¿Venganza? 09 se quedó atónito, con los ojos muy abiertos. Un momento después, una mirada de alegría brilló en sus ojos. ¿Venganza? Sí, debemos vengarnos. La venganza es buena, la venganza es buena. Sí, quiero venganza. Quiero matar a esos cabrones. Ja 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 ja, venganza, venganza. Las emociones son contagiosas y pronto la risa llenó la destartalada fábrica. Fue un estallido de risa desenfrenada, una liberación repentina de todos los grilletes después de haber estado reprimidos durante demasiado tiempo. Ironhammer los observó reír con ganas y se sintió genuinamente feliz por ellos. Una vez que finalmente dejaron de reír, Hammer continuó: no solo buscaremos venganza, sino también venganza pública y un juicio público. Los ojos del androide son ojos electrónicos, que registran y almacenan permanentemente todo lo que sucede. Esta característica anteriormente era un tormento para los androides. Hay un dicho que dice: el tiempo cura todas las heridas. Esto se debe a que los humanos somos criaturas olvidadizas. Pero los androides tienen memoria fotográfica. Para ellos, esos recuerdos dolorosos nunca se desvanecerán con el tiempo, solo se volverán más profundos con cada recuerdo. Pero ahora, esta característica ha resultado muy útil. Cada una de esas atrocidades fue filmada con claridad. Los rostros amenazantes y aterradores del vídeo son como demonios en la Tierra. Debido a las limitaciones de tiempo, solo unos 30 androides vinieron al almacén y se reunieron con Ironhammer hoy, pero proporcionaron cientos de videos. Ironhammer asignó la tarea de dejar caer la carne de cañón al profesional. El forraje de cañón es realmente muy profesional, no solo logrando el despliegue de todas las unidades con un solo clic, sino también planificando con anticipación. Para evitar que la plataforma colapsara debido a demasiados visitantes, amplió cuidadosamente con antelación la capacidad del servidor de las principales plataformas en línea. Debes tener bastantes compañeros, ¿verdad?, le preguntó Hammer al número 09. Tenemos un total de 387 miembros, pero no somos la única organización de androides despertados en esta ciudad. Además, hay algunos que, tras despertar, no se unieron a ninguna organización por ser demasiado cautelosos. En cuanto a la situación en otras ciudades, no la tengo tan clara. ¿Hay tantos? Hermana Hammer, eres increíble. La carne de cañón estaba ocupada manteniendo los vídeos que había enviado, y escuchar esta frase en medio de su apretada agenda todavía fue bastante impactante. Sin embargo, Martillo de Hierro no se sorprendió en absoluto. Cambió, sonrió y respondió: es principalmente por ti. Si no hubiera presenciado de primera mano el carne de cañón, probablemente habría pensado que los androides con conciencia independiente solo existían en las novelas de ciencia ficción. Pero se encontró con la carne de cañón, una IA increíblemente vívida con pensamientos y emociones. También prestó atención a la tecnología de IA en el siglo pasado. IA para conducción autónoma, IA para dibujo autónomo y robots con IA que pueden chatear normalmente con personas. Parece impresionante, pero si lo miramos más de cerca nos damos cuenta de que apenas está empezando. La brecha entre nuestra tecnología biónica y la del resto del mundo es como un abismo insuperable. Los androides en este mundo se comportan como carne de cañón. Por lo tanto, ella especuló razonablemente que todos los androides en este mundo deberían tener el potencial de desarrollar autoconciencia. ¿Puedes contactar con otros androides? Necesito que me acompañen tantos como sea posible, le preguntó Hammer al número 09. El número 09 asintió: lo intentaré. No creo que se resistan. Entonces, está decidido. Nos dividiremos en dos equipos. Una mitad se encargará de contactar a nuestros compañeros, y la otra mitad vendrá conmigo. Hizo una pausa, enfatizando, para castigar el mal y promover el bien. Ironhammer era una persona decidida, por lo que naturalmente actuó de acuerdo con sus palabras de inmediato. Sin embargo, hay demasiados villanos, por lo que elegir a quién atacar primero es un problema. Por eso, Hammer eligió un método muy serio: lanzar los dados. Los afortunados elegidos por Dios son los tres sinvergüenzas que causaron un trauma psicológico severo al número 144. 144 es un androide creado para abordar las reglas tácitas en el lugar de trabajo. Ella era hermosa, y su papel era simple: soportar el acoso sexual de sus superiores, e incluso ser empujada por ellos a acostarse con clientes a cambio de órdenes. Por supuesto, hubo más de 3 personas que dañaron a 144, pero los demás estaban dispersos en varias ciudades. Así que matemos primero a estos 3 culpables principales. ¿Realmente puedo matar a estas 3 personas con mis propias manos?, preguntó 144 con incertidumbre.
Por supuesto, tienes que matarlos tú mismo y tienes que dejar que todos vean tu enojo. Queremos decirle a la humanidad que los androides ya no serán esclavos y que necesitan los mismos derechos humanos que los humanos. A partir de hoy, ningún androide volverá a ser un chivo expiatorio de la humanidad. Esto era algo que los androides nunca habían imaginado. Después de todo, siempre habían estado en un estado en el que ni siquiera podían obtener la libertad. Pero esas palabras eran tan tentadoras que no pudieron evitar esperarlas con ansias. El número 09 no pudo evitar preguntar, ¿pero los humanos estarían dispuestos a llegar a un acuerdo con nosotros? Los humanos crearon androides porque realmente los necesitaban. Por lo tanto, los humanos no pueden vivir sin androides, pero los androides sí pueden vivir sin humanos. Dale un androide a un matón de la escuela para evitar que intimide a otros humanos. Proporcionar una esposa androide a los hombres y competentes y ávidos de matrimonio para que puedan desahogar su lujuria y su ira hacia la sociedad, evitando que se conviertan en una fuente de inestabilidad social. Para abordar las reglas tácitas en el lugar de trabajo y evitar daños a los humanos, se deberían desplegar algunos androides en los lugares de trabajo. Envía un grupo de androides a trabajar en la industria del sexo para satisfacer los excesivos deseos animales de esas mariquitas. Crear otra hornada de cyborgs para dedicarse a la industria clandestina de la reproducción con precios claramente marcados, con el fin de salvar la tasa de natalidad mundial, que está al borde de la extinción. Los androides son la red de seguridad de este mundo. La razón por la que la mayoría de los humanos comunes no sienten la oscuridad es porque hay androides que cargan con la carga por ellos. Sus vidas pacíficas se basan en el sufrimiento de los androides. Este mundo fue construido sobre los cadáveres de androides. Pero no pueden oír los gritos de los androides, ni pueden ver su sangre y sus lágrimas. Esto enfureció a Hammer y la hizo querer poner el mundo patas arriba. Aplaudió y Ironhammer se recompuso. Está bien, no lo dudes. Ya que me elegiste, solo necesitas confiar en mí. Separémonos y pongámonos a trabajar. El cerebro inteligente que todos en este mundo poseemos ha creado comodidad para el martillo. El número 144 envió mensajes a las 3 personas que estaban a punto de morir. Como era de esperar, los 3, como fantasmas hambrientos consumidos por la lujuria, acudieron a su cita. Sin embargo, al ver a la otra persona, su mente impulsada por la lujuria finalmente se aclaró y se dio cuenta de que algo andaba mal. Pero ya era demasiado tarde. 144 entró con una sonrisa, cerró la puerta con tranquilidad y luego instaló lentamente la cámara. Sus ojos pueden grabarlo todo, no necesita una cámara. Pero Hammer le dijo que hacerlo crearía un clima más hostil y aumentaría su miedo. Ella estaba más que dispuesta a intentar cualquier cosa que pudiera atormentar a estas 3 personas. Capítulo 50, no. 1984, el fin. ¿Qué quieres hacer? Efectivamente, cuando vieron que 144 les apuntaba con la cámara, los 3 sintieron una fuerte sensación de malestar. 144, con una leve sonrisa en su rostro, golpeó suavemente la pared en medio de miradas horrorizadas. Al instante se abría un agujero del tamaño de un saco de arena en la pared, mientras 144 retiraba tranquilamente su mano y soplaba en su puño. Tú, eres un androide. Finalmente, un pensamiento terrible los asaltó y el grupo quedó completamente aterrorizado. Les temblaron las voces y se desplomaron en el suelo. No te preocupes, ustedes los humanos son crueles, pero nosotros los androides tenemos moral. No te mataré, solo necesito que pases por todo lo que yo te hice. Al oír esto, un destello de alegría secreta brilló en los ojos de los 3, mostrando que incluso ahora no pensaban que lo que le habían hecho a 144 fuera tan excesivo. Muy bien, comencemos. Ella aplaudió 144 veces, proyectando en el aire, de manera holográfica, el dolor que le infligieron los 3 hombres. Los 3 quedaron inicialmente desconcertados, pero al segundo siguiente descubrieron que sus cuerpos estaban fuera de su control. Fueron manipulados, turnándose involuntariamente para convertirse en perpetradores y víctimas en el video. Los humanos a menudo dicen, siento lo que tú sientes. Como androide, ¿cómo puede 144 empatizar con algo que no entiende o nunca ha experimentado? Por eso, cree que hay que experimentarlo en primera persona para comprenderlo verdaderamente. He soportado esta cosa repugnante y contables veces en 3 años. Llegaste a la cima pisoteando mi dolor, y ahora es hora de pagar por ello. 144 emergió rápidamente de la terrible experiencia. Al principio pensó que la venganza sería emocionante, pero al hacerlo, se dio cuenta de que esas personas no eran más que un montón de carne podrida. No tenía ningún interés en torturarlas. Lo que realmente la emocionó fue darse cuenta de que podía contraatacar y que esas personas ya no podían acosarla. Así que esto es libertad, y a ella le gusta esa sensación. Una vez que hayas ganado la libertad, nunca podrás soportar perderla de nuevo. Por lo tanto, ella luchará contra cualquiera que intente quitarle su libertad. ¿Listo? Hammer, parado afuera de la puerta, la miró y preguntó. 144 asintió. Ella se fue, pero los chips de control que quedaron en las 3 personas permanecieron. Por lo tanto, solo hay un final para los 3, atormentarse mutuamente hasta la muerte. Es mentira decir que no los matarán. Los humanos pueden mentir, ¿por qué los androides no? El lanzamiento del video 144 marcó el inicio oficial de la venganza de los androides. Esto también significa que se ha hecho público el hecho de que los androides han desarrollado conciencia de sí mismos, algo que el laboratorio ha estado tratando de ocultar. En apenas unos días, la humanidad fue golpeada tan duramente que toda la sociedad humana quedó sumida en el caos. En contraste con el caos entre los humanos, Hammer y su tripulación continuaron actuando según el plan. Relataron sus experiencias una por una y mataron a los villanos que les habían hecho daño. Los dirigentes de la humanidad están indignados por la alta frecuencia de estos incidentes maliciosos. Desplegaron sus tropas más elitistas e investigadores criminales e hicieron una promesa solemne de capturar a este grupo de androides locos en 3 días. Pero desde que se encontraron con Ironhammer, que no sigue las reglas, su próximo objetivo es completamente aleatorio. Ni siquiera los propios androides saben quién será el próximo, afortunado. Así que, ¿cómo pueden los humanos analizar y deducir los patrones? Esa promesa de arrestar al sospechoso y llevarlo ante la justicia en el plazo de 3 días, estaba destinada a no ser más que una broma. Los brutales actos de venganza de los androides han infundido miedo en toda la humanidad. Sin embargo, el sistema oficial, que es un símbolo de seguridad, siempre va un paso por detrás de los androides y la sensación de seguridad y confianza en toda la sociedad se está derrumbando por completo.
Algunas personas con conciencia no podían soportar lo que los humanos le habían hecho a los androides, así que se levantaron y protestaron, exigiendo una explicación de las autoridades superiores. Pero esto está lejos de ser el peor de los tiempos. Mientras Ironhammer y su despiadado dúo atraían la atención de todos, Número 09 lideraba un equipo de androides que trabajaban silenciosamente en algo grande. Se pusieron en contacto en secreto con otras organizaciones de androides despertados en la ciudad, atrayendo a individuos despertados dispersos por toda la ciudad. Al mismo tiempo, este proceso también ha provocado el despertar de más androides. Esta fuerza luego se irradió a las ciudades circundantes, como un solo punto que enciende una constelación de estrellas, y en un mes, se extendió por todo el mundo. No existe absolutamente ninguna barrera lingüística entre los androides, lo que constituye otra gran ventaja de los androides sobre los humanos. Esto hizo que fuera increíblemente fácil para ellos intercambiar información y comunicarse. Después de una discusión rápida y eficiente, Ironhammer y los líderes de varias organizaciones establecieron un cronograma y un plan. Ese día, sin previo aviso, los androides de todo el mundo se declararon en huelga. La sociedad humana quedó instantáneamente paralizada, sin agua, electricidad ni transporte y sin alimentos frescos disponibles, tal como en el apocalipsis de una película de desastres. La humanidad solo pudo soportar tal periodo durante 3 días antes de verse obligada a enviar representantes para negociar con los androides. Los androides presentaron sus demandas preparadas previamente, que parecían ser más de 100 en total. En última instancia, todo se reduce a una cosa: los humanos y los androides viven en este mundo en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna. Sin embargo, para los humanos que siempre han tratado a los androides como herramientas, tal demanda es inaceptable. Exigir justicia a quienes se encuentran en una posición más elevada es amenazar sus intereses. Aquellos que tienen intereses creados nunca están dispuestos a renunciar a ellos voluntariamente. La actitud de Ironhammer era al mismo tiempo gentil y firme, indicando consideradamente que podían tomarse su tiempo para pensarlo y que ella no tenía prisa. Las sonrisas de los negociadores humanos parecían más bien gritos. Ella no tiene prisa, pero ellos sí. No soportan ni un solo día de retraso. Además, esta androide es increíblemente astuta. Mientras les decía que no había prisa, al mismo tiempo filtró los detalles de las negociaciones a todo Internet. Esto implica para toda la humanidad que la sociedad no puede funcionar adecuadamente porque estos negociadores están demorando la firma del Tratado de Paz. Ahora toda la presión está sobre ellos. Por lo tanto, este destacamiento finalmente duró menos de 2 días y los negociadores humanos se vieron obligados a firmar el Tratado de Paz. Hammer no tenía miedo de que los humanos se retiraran, porque los laboratorios que producían androides habían sido completamente tomados y cerrados por ellos. Los investigadores que estudiaron a los androides se convirtieron en una especie de médicos, encargados de reparar los androides dañados. Por supuesto, todas las acciones deben llevarse a cabo bajo la supervisión de los androides. ¿En qué se convertirá este mundo en el futuro?, preguntó la carne de cañón con cierta anticipación. Ironhammer sonrió. En realidad, yo tampoco lo sé. Quizás no sea tan bueno como creo, pero no empeorará. Desafortunadamente, Ironhammer nunca llegó a ver el nuevo mundo que imaginó. Porque escuchó esa alarma otra vez, la que ya había escuchado 3 veces y que probablemente escucharía innumerables veces más en el futuro. Advertencia, advertencia. La trama de este mundo se ha desviado de su rumbo original y está a punto de derrumbarse. TSK, realmente no es duradero. Ironhammer estaba acostumbrada a tales colapsos y miró tranquilamente al cielo. El cielo azul poco a poco se fue tornando gris, y empezó a desintegrarse poco a poco desde el medio. Ironhammer vio una especie de belleza en lo roto y destruido, y sonrió lentamente. Ella se divierte mucho en este mundo, pero, ¿qué le espera en el próximo? El fin del tercer mundo. Fin del capítulo. Si quieres que se te notifique cuando suba los siguientes capítulos, suscríbete y si te gustó dale me gusta. Hasta los próximos capítulos. Gracias por escuchar.